No deberías estar aquí. En mayo de 1997 llegué a casa después de mi último día de clases y recibí malas noticias. Pasaría mis vacaciones de verano en la granja del tío Jacob. Decir que me decepcionó sería quedarse corto. Quería pasar los días con brisa en la playa, respirando el aroma salado del océano mientras la arena dorada me calentaba la espalda. Quería dormir hasta el mediodía, libre del timbre estridente de mi despertador, antes de despertarme para devorar un tazón de cereal azucarado frente al televisor. Quería andar en bicicleta y beber limonada tranquilamente y releer todos mis libros favoritos. Pero para mí el verano ahora significaba trabajo duro y un aburrimiento rural insoportable que hacía que sentarse en un pupitre en la escuela pareciera emocionante en comparación. Suplicar a la mamá que me dejara quedarme en casa fue inútil. Insistió en que el tío Jacob había pasado momentos difíciles y necesitaba ayuda para cuidar la granja, aunque era demasiado orgulloso para admitirlo. No teníamos otra familia viva, y papá se había ido de la casa hace años, antes de que finalmente eligiera abandonar nuestras vidas por completo. Mamá no podía tomar tiempo libre de su trabajo, dejando la responsabilidad de ayudar al tío Jacob para que yo la cargara. Debo aclarar que no me desagradaba intrínsecamente mi tío. De hecho, me sentía muy mal por él. Durante el año pasado, la vida del tío Jacob se había convertido en un ciclo doloroso de dificultades y dolor. La tía Darce había muerto repentinamente el verano anterior, y aunque él nunca había sido un hombre particularmente afable, su muerte lo había vuelto insensible y distante. Su salud empeoraba y el granjero que en otro tiempo se había enorgullecido de sus cosechas, ahora poseía varios acres de abandono. No lo culpé por el robo de mi verano. Sabía que no era idea suya, y sospechaba que se sentía tan triste por el arreglo como yo. Y así, a regañadientes, admití que mamá tenía razón. El tío Jacob necesitaba urgentemente ayuda, y privarlo de ella sería inconcebible. Aún así, era imposible no sentir amargura cuando llegó junio y me encontré en los campos de mi tío al amanecer. Mientras mis amigos se sumergían en el sol junto a la piscina y disfrutaban de las vacaciones familiares, yo me esforzaba en mi verano bajo el cielo ardiente. Todos los días mi camisa se empapaba tanto de sudor que se me pegaba a la espalda dolorida como una capa de piel húmeda. Mis brazos desnudos y la parte posterior de mi cuello pronto se quemaron a un tono rojo furioso antes de desprenderse en tiras que parecían pergamino carnoso. Ampollas dolorosas estallaron a lo largo de mis palmas. Por la noche daba vueltas y vueltas por el calor sofocante, maldiciendo a la falta de aire acondicionado de la granja. Mi miseria era tan incesante como el dolor que me recorría las extremidades. No era simplemente infeliz. Detestaba todo relacionado con la granja, desde la pintura descascarada en las tablas del granero, hasta el empapelado enmohecido en la casa sucia del tío Jacob. Con impaciencia conté los días hasta que mi madre vendría a rescatarme de la triste vida de mi tío y su interminable lista de tareas. Una tarde lluviosa, el tío Jacob me concedió un respiro de mi trabajo y se retiró a su dormitorio, alegando que el clima empeoraba su artritis. Sabía que simplemente quería estar solo. Mañana sería el cumpleaños de la tía Darce, y la caja de mezcla para pastel amarillo y velas rosas sobre la encimera de su pequeña cocina indicaba que aún no había roto la rutina que habían construido décadas de matrimonio. Agradecí el respiro, pero no sabía qué hacer con mi nuevo tiempo libre. El tío Jacob no tenía televisión, y yo no había traído ningún libro a la granja gracias a la insistencia de mamá de que no tendría tiempo para leer. Escuché el sonido de los pasos de mi tío crujiendo a lo largo de las tablas del piso, y su profundo suspiro mientras se subía a la cama. Cuando estuve seguro de que estaba dormido, crucé silenciosamente la habitación hacia donde su abrigo húmedo colgaba de un perchero. Metí la mano en el bolsillo, saqué con cuidado un juego de llaves y me dirigí hacia la habitación cerrada al final del pasillo. El tío Jacob había mencionado la habitación solo una vez, cuando llegué por primera vez a la granja, y simplemente dijo que era un estudio antiguo del que no tenía que preocuparme.
Me habían enseñado que husmear estaba mal, y me sentí un poco avergonzado incluso cuando metí la llave en la cerradura. Pero mantener a raya la terrible bestia del aburrimiento anuló cualquier sentimiento de culpa. Así que después de unos segundos de vacilación fugaz, abrí la puerta en silencio y entré. Mi reacción inicial fue de desilusión. La habitación estaba cubierta de polvo y presumía de poco. Un escritorio, cortinas apolilladas combinadas con una alfombra raída, una silla con tapicería de cuero agrietado y una estantería casi vacía que contenía algunos libros gruesos. Después de que pasó la ola inicial de decepción, decidí examinar la escasa selección de libros. Cogí uno del estante. Me senté en la silla arruinada y jadeé cuando abrí el libro y vi docenas de anillos de boda derramarse de su núcleo hueco para esparcirse ruidosamente por el suelo. Me congelé, mi corazón latía atronador en mi pecho, y esperé a que el tío Jacob irrumpiera por la puerta para ver lo que había hecho. Estaba tan asustado por la posibilidad de meterme en problemas, que no fue hasta que pasaron varios minutos tensos sin que mi tío apareciera, que la confusión finalmente me golpeó. Porque el tío Jacob tenía todos esos anillos de boda. Empecé a juntar los anillos a puñados para meterlos de nuevo en el libro perforado. Anillos de oro y plata, lisas o adornadas con diamantes, envejecidas por años de matrimonio, o brillantes como si las hubieran arrancado de los dedos de los recién casados. Cada una parecía una pieza de un extraño rompecabezas. Cuando devolví el libro hueco a su estante, otro pensamiento inquisitivo entró en mi mente. ¿Y los otros libros? Hice una pausa, sin saber si realmente quería saber qué podrían contener o no. La colección de anillos me había perturbado, sobre todo por la gran cantidad. Incluso consideré que tal vez la tía Darcy los había recogido antes de morir, pero esa teoría no tenía un sentido completo. Muchos de los anillos parecían haber pertenecido a hombres, y eran demasiado grandes para sus propios dedos frágiles, y el único anillo que vio usar al tío Jacob fue el mismo que había usado durante todo su matrimonio. ¿Y por qué esconderlos en un libro cuando había vislumbrado un joyero en una cómoda en la habitación del tío Jacob? Tras un momento de debate interno, prevaleció la curiosidad. Seleccioné otro volumen. Inmediatamente lamenté mi decisión. Dentro del núcleo arrancado del libro había demasiados dientes humanos para haber salido de una sola boca. Algunos estaban abiertos para revelar una pulpa expuesta. Algunos eran poco más que fragmentos irregulares, y la mayoría estaban cubiertos de sangre. Mi estómago dio un vuelco al ver la carne podrida adherida a la raíz de un diente. Imaginé la agonía que habían sufrido las bocas traumatizadas. Nervios expuestos cuando los dientes se rompieron y extrajeron brutalmente. El sabor cobrizo de su propia sangre. Los restos afilados de sus muelas rotas perforando su lengua como uñas. Mi cabeza daba vueltas y luché contra el impulso de vomitar sobre la alfombra raída. Sé que debería haber llamado a la policía en ese momento. Sé que debía haber huido de la casa y correr hasta llegar a la siguiente granja. Sé que debía haber sido más calmado y sabio, y haber hecho cualquier cosa aparte de lo que hice después. Pero no podía pensar con claridad en esa horrible habitación, con sus secretos infernales y el polvo asfixiante que flotaba en su aire rancio. Así que cogí otro libro de la estantería. Esta vez se deslizó de mis temblorosas manos y cayó al suelo. Vi cómo el libro aterrizaba abierto y mostraba un torrente de fotografías sobre las tablas del suelo. Cuando me arrodillé para examinarlos, casi me caigo del susto. Mirándome, había caras retorcidas en muecas de dolor indescriptible. Cada foto instantánea capturó un acto de brutalidad. Las bocas abiertas gritaban de angustia mientras que otras estaban selladas con tiras de cinta adhesiva. Las extremidades estaban atadas con una cuerda y retorcidas en posiciones antinaturales. Los ojos lloraban lágrimas o sangre, a veces ambas. El cabello y la ropa estaban empapados de tanta sangre que era poco probable que alguno de los fotografiados sobreviviera mucho tiempo después de que la cámara finalmente se quedara sin película. Una foto mostraba un espejo colocado ante una silla con profundas marcas de arañazos a lo largo de los brazos, presumiblemente dispuesto de modo que el cautivo pudiera presenciar su propia tortura mientras se desarrollaba. En su reflejo vi un rostro familiar.
Una mano apretó mi hombro. No sabía lo que estaba haciendo, murmuró el tío Jacob con tristeza, su voz como grava, hasta que ella ya se había ido. El tío Jacob llamó a la policía. Encontraron más trofeos en el estudio, mechones de cabello atados con cintas, relojes y joyas de mujer, trozos de tela ensangrentados y una pequeña lata llena de uñas que sonaban cuando un oficial la recogía. Toda la granja fue excavada, pero nunca encontraron ni un solo hueso. Incluso después de todos estos años, nadie sabe qué hizo la tía Darcy con los cuerpos ni por qué cometió los asesinatos. Las fuerzas del orden hicieron enviar sus horripilantes baratijas a un laboratorio forense, pero en su mayor parte, la identificación de las víctimas se redujo a la espantosa tarea de estudiar detenidamente la colección de fotos. Un trabajo que se hizo aún más horrible cuando se mostró a las familias de las personas desaparecidas la menos espantosa de las imágenes para confirmaciones llorosas. La tía Darcy continuó infligiendo dolor incluso mientras yacía en su tumba. Varios de los fotografiados permanecen sin identificar. Si existe alguien que los extraña, probablemente pasarán el resto de sus días sin saber que su ser querido desaparecido tuvo un final cruel y brutal a manos de un monstruo por razones que nunca entenderemos. A veces me pregunto si quizás sea mejor así, si las inquietantes preguntas y la falta de cierre son aún menos dolorosas que conocer la innegable, desgarradora y ensangrentada verdad que esas fotos muestran tan horriblemente. El tío Jacob fue interrogado. Su historia nunca cambió. Después de la muerte de la tía Darcy, se estaba preparando para vender la granja y mudarse a un lugar con menos recuerdos, solo para que esos planes se detuvieran cuando descubrió lo que ella había estado guardando en su estudio. El descubrimiento lo dejó atado a la granja, porque no tenía forma de saber si más trofeos macabros permanecían ocultos en otro lugar entre sus acres, y no podía arriesgarse a que nadie lo descubriera antes que él. Hasta el día de hoy todavía no entiendo por qué me permitió visitarlo, dado su temor de que las atrocidades de mi tía se desvelaran, excepto que tal vez simplemente se había cansado de llevar la abrumadora carga de sus crímenes. Afirmó no tener conocimiento de las torturas antes de la muerte de su esposa, y yo realmente le creí. Sé que estuvo mal por parte del tío Jacob mantener las pruebas ocultas en lugar de alertar a la policía, y sé que estuvo mal por su parte priorizar la memoria de la tía Darcy como una mujer amable y agradable, en lugar de buscar justicia para sus muchas víctimas. Pero entiendo su razonamiento, incluso si no estoy de acuerdo con él. Perdió a la tía Darcy 2 veces, una cuando murió y otra cuando se dio cuenta de que en realidad nunca la conoció. A la semana de su arresto, el tío Jacob sufrió un ataque al corazón en su celda. No se celebró ningún funeral, y menos de un año después tuvimos que quitar la lápida que él y la tía Darcy compartían, después de que fuera repetidamente desfigurada por vándalos y admiradores por igual. Las piezas fueron arrancadas por aquellos que querían llevarse un poco de la tía Darcy, que por entonces era una figura célebre en ciertos círculos macabros, a casa con ellos. Mamá me puso en terapia intensiva y pasé el resto del verano en mi habitación, leyendo un libro tras otro en un intento por evitar que mi mente se atrapara en la granja. No funcionó, por supuesto. Por la noche me quedaba despierto en la cama y pensaba en las fotografías, hasta que mis oídos sonaban con el sonido de los gritos torturados. Pero las cosas mejoraron con el tiempo. Continué con la terapia y hoy soy un adulto feliz con mi propia familia. Pero aunque las noches vividas y sin dormir han sido cada vez menos numerosas a lo largo de los años, todavía pienso a menudo en la granja del tío Jacob. Cada pensamiento me regresa a la imagen con el espejo, el último que vi antes de que el tío Jacob me lo quitara de las manos y me guiara fuera de la habitación. Puedo recordar cada detalle como si lo hubiera visto hace solo unos segundos. La tía Darcy mirando su reflejo, luciendo una sonrisa cruel y una fina neblina de sangre, sus guantes brillando con un carmesí húmedo. En la silla junto a ella, con las extremidades atadas por una cuerda anudada y el rostro casi completamente oscurecido por la sangre, estaba sentado mi padre.